Pues este Querétaro de ayer, decíamos Jaime, que no deja de sorprender en una nueva emisión de Rescatando lo Nuestro, ahora desde el restaurante La Duquesa, aquí en Ezequiel Montes y Valvanera, casi esquina con Valvanera, pues con un tema complicado, y complicado otra vez cultural e históricamente, y complicado porque de repente surge la idea o la necesidad, o ya no sé cómo decirle, de vender el Teatro de la República, recinto consagrado, recinto republicano, histórico, bueno, desde el Teatro Iturbide y el cambio que tiene, sus techos utilizados para balas y tanta historia y cultura que encierra este lugar, y de repente se hace el anuncio de que se pretende vender por 100 millones de pesos. Pero Jaime, esto no es nuevo. Del testamento de doña Josefa que tú rescatas, que tú eres quien rescatas para Querétaro, entonces tenemos que ha habido siempre malos manejos, saqueos, que no se ha aplicado, no se ha cumplido lo que la señora quiso para el pueblo de Querétaro. ¿Cómo es esta historia, Jaime? Mira, Luis, lo dices bien. Van a ser 207 años del fallecimiento de doña Josefa Vergara, porque ella fallece el 22 de junio de 1809. Cuando fallece ella va el propio corregidor Miguel Domínguez con un escuadrón de dragones y un capitán para poner en resguardo los bienes propiedad de doña Josefa, ya que había nombrado albacea al ayuntamiento, al honorable ayuntamiento de Querétaro, el cual encabezaba el corregidor. Entonces cuando llega el corregidor ahí, toman 3 arcones, que eso no se sabía hasta que rescato el testamento. Esos 3 arcones estaban llenos de joyas. Los 3 arcones el corregidor indica que los lleven frente a su cuarto, a las casas consistoriales, hoy Palacio de Gobierno, frente a su cuarto para estar viendo que ahí estaban los 3 arcones con joyas. Deja una guardia permanente las 24 horas mientras se hace 3 llaves para una puerta especial, para que uno la tuviera uno de los regidores, otro el corregidor y otra persona el representante del pueblo, porque estos bienes se los deja doña Josefa al pueblo de Querétaro. Eso hay que dejarlo muy claro. Ese es su testamento. El testamento es que por ningún motivo se venda o enajene ninguna propiedad. ¿Qué ha pasado? Que esta mujer que lega una gran fortuna, prueba de ello es que todavía hasta 2016, en junio de 2016, casi a los 207 años de su muerte, todavía existen cosas que vender y hay una serie de casas, propiedades. Esta mujer fue inmensamente rica, pero a partir de ahí, Luis, empiezan los malos manejos, y lo digo con conocimiento de causa, porque esto no lo podía yo decir cuando no tenía el testamento y los documentos. Todos los gobiernos que han pasado, desde la época después de la independencia, etcétera, llegan a malos manejos. Antonio López de Santana le ordena al gobernador Julián Jubera que le venda la hacienda de la Esperanza, tal vez la más productiva de México, porque estaba rodeada de 7 labores, 7 haciendas más y ranchos que la hacían inmensamente productiva. Entonces le ordena al gobernador Jubera que le venda a un español de nombre Cayetano Rubio la hacienda de la Esperanza. El pueblo se levantó. Por poco cae el gobernador Julián Jubera, porque el pueblo enardecido, lógicamente, era un Querétaro que conocían lo que había pasado, y la voluntad de la testadora que había dejado eso para el pueblo de Querétaro, para sus pobres, para sostenimiento de un Montepío y para el hospicio. Pero los bienes de esta mujer fueron, con lo que ella dejó, se compra el balneario El Piojo, se compran cuadras enteras que el clero tenía, que habían hecho, por ejemplo, en Próspero Cevega, en Guerrero, la casa donde está la propia Junta Vergara, el hospicio, cuadras inmensas de casas que todavía se pueden ver, que eran para rentarle a los pobres. El mercado Hidalgo estaba en terrenos, ella, la plaza de Toros Colón, donde ahora es el mercado Escobedo, era parte de la plaza de Toros Colón. Todo esto era de esa inmensa fortuna que todos los gobernadores trataron de ocultar para que no se viera hasta dónde llegaba, y empezaron
a darle sus mochaditas, y te lo puedo demostrar lo que estoy diciendo. Félix Osores incluso. Félix Osores incluso usó 15,000 pesos para elaborar trincheras en la época de la independencia, porque hay que recordar que aquí éramos realistas, bueno, nuestros antepasados. Entonces Félix Osores pide 15,000 pesos para elaborar trincheras en las esquinas a la entrada de la ciudad. Imagínate, pues era un Querétaro muy pequeño, pero desde ahí para acá, Luis, se ha hecho pues una merma al patrimonio de esta mujer, que el propósito era muy bueno. Ahora, Jaime, una pregunta que está en voz de los queretanos hoy. ¿Con qué facultad vende la Junta Vergara algo que es propiedad del pueblo? Eso es lo que ignoro. Incluso ni gobierno del Estado lo puede vender, porque desde hace tiempo, ya desde el sexenio antepasado, había ese propósito de desincorporar el Teatro de la República, pero ha pasado con muchas propiedades que son del dominio común. Acá no, aquí había un seguimiento en la misma Junta Vergara con documentos, pero esos documentos con el paso del tiempo casualmente se fueron extraviando, como se extravió también el testamento de doña Josefa depositado en el Congreso. ¿El Congreso? Porque no conviene, porque a muchos que están involucrados, ya difuntos, pero sus familiares tratan de limpiar su nombre. Todos, te puedo decir, González Cosío, don Juventino, todos empezaron a disponer de los bienes de la Junta Vergara. ¿Por qué? Porque era cuantiosa la fortuna y al que tenían ahí pues era un subordinado que lo sostenían en el cargo para poder hacer el manejo de esto. Es decir, si se concreta esta venta, si se da este predio, este edificio al gobierno federal o a quien sea que pueda pagar 100 millones de pesos, entonces se estaría cayendo en una figura fraudulenta. Mira, yo veo, el Teatro de la República no se va a ir de Querétaro, eso lo veo yo en bien de los queretanos, ahí vamos a seguir con el Teatro de la República, pero lo que sí yo veo mal es el procedimiento que están siguiendo para esto. ¿Por qué? Porque para vender esto, si son muy democráticos, pues vamos a hacer una consulta popular a ver qué opina el pueblo. A ver, es una propiedad del pueblo, es una propiedad que legó una mujer con toda la buena fe y que los que la han administrado ha sido con toda la mala fe hasta el momento. ¿Qué pasaría? El Teatro de la República, para desincorporarlo de una fundación que no sé qué categoría tenga ahorita, una IAP, pues debe de haber antecedentes en primer lugar para demostrar la propiedad. Si va a ser para el gobierno federal, pues no va a haber ningún problema para demostrarla, pues sabemos cómo se maneja esto, ¿no? Las facilidades que hay. Pero sí, yo lo veo mal en la forma. La forma no es una forma correcta de cumplirle a los queretanos, porque esto es del pueblo de Querétaro y estaba enfocado a la beneficencia pública. Van a decir, de los 100 millones de pesos se van a ingresar para obras de beneficencia. ¿Quién garantiza que esos 100 millones de pesos vayan a llegar con todos los antecedentes que tenemos y que se pueden demostrarles? Sí, y en todo caso, no sé si ese dinero llegaría a Querétaro. Es decir, esto es un manejo, hasta donde entiendo, lo que se está pretendiendo hacer es que quede dentro de la federación este inmueble. Que se haga cargo la federación del mantenimiento. Y Querétaro va a ser depositario de algo, un monumento sagrado, ornamental, que los queretanos ya no van a poder hacer uso de él, salvo con autorización para ciertos eventos. Se va a convertir, aquí sí, pues en un monumento donde te vas a tener que quitar los zapatos para entrar, en sentido figurado, es quitar los zapatos, es pedir la autorización para poder entrar. Sí, y dejaría de ser del pueblo de Querétaro, que fueron los deseos de la benefactora. Yo creo que lo están tomando como una contribución de Querétaro, no de los queretanos, de Querétaro para el centenario de la promulgación de la Constitución aquí en Querétaro. Es un aspecto político, es un aspecto que viste, que va a ser muy, hasta la forma como se está manejando ahorita, está perfectamente estudiado para hacer ruido, llamar la notoriedad hacia ciertas personas aquí en Querétaro. Y así las cosas parecen ser o darse muy rápido, pero esto ha tenido un proceso largo, muy largo. Primero, la desaparición del testamento de doña Josefa, extraviado por décadas.
Luego, Jaime, tú haces el rescate de este documento, siendo gobernador el doctor Mariano Palacio. ¿Cómo fue ese proceso, Jaime? Recuérdanos un poco. Estaba de moda la venta de los documentos en Querétaro. Se acababa de vender la biblioteca del licenciado Fernando Díaz y trascendió en Querétaro que habían dado por ella en la Universidad de Nuevo León $1,000,000. Ante eso se les puso precio a los documentos. Entonces un día se acerca un amigo y me dice que tenía algunos documentos que iba a vender a Nuevo León. Al pedirle que me los mostrara, vi lo valioso que era el documento, porque no era el testamento nada más, era el protocolo del notario Domínguez, donde estaba el ocurso al rey. Era tan importante doña Josefa que se avisó al rey. El ocurso al rey, los inventarios, que era fundamental, qué había dejado, qué había en su buró, 12,500 pesos, oro, etcétera, qué había en la Esperanza, 3,000 pesos, todo lo que había en la casa, el menaje de casa, las vajillas de plata, todo esto, todo lo que había, incluso poca gente sabía que a un lado del Rosita C. de Chanes, las dos casas vecinas con rumbo al sur eran parte también de doña Josefa, y durante años, mira, todo callado porque había pasado a particulares mañosamente, como pasaron muchas cosas que podemos ubicar perfectamente con ese testamento. 120 años tenía extraviado ese documento. Había estado en la sierra, había estado en la biblioteca de la familia Rubio, de Carlos María Rubio, descendiente de don Cayetano, nieto de don Cayetano. Entonces, hago yo una propuesta al gobernador, a Mariano Palacio, le digo, vamos a rescatar esto. En esa época se manejaban millones de pesos. ¿Eras diputado entonces? Yo era diputado en la 47 legislatura. Entonces, veo el documento y lo retengo, ya no lo solté. Desde luego esta persona, pues al mes no le pagaba ni le devolvía su documento, ya me estaba pensando hasta demandar. Pero dije, esto no sale de Querétaro. Se quedó aquí, se pagó, era en millones, lo que equivale a 4,000 pesos, que la riqueza de ese documento es más. Se presentó en la legislatura, se hizo una edición, lo paleografió Pancho Perrusquía Monroy, y se presentó al pueblo de Querétaro y quedó en depositaría de la legislatura del Estado en el Salón de las Constituciones. ¿Hay testimonios de eso? El testimonio gráfico está publicado en la misma revista de gobierno, porque cuando se extravió me pedían que yo demostrara la propiedad, Luis. Nunca fue mío. Si logran demostrar la propiedad de alguno de los bienes otra persona, pues es que hubo malos manejos. Para poner ese documento a mi nombre tendría yo que haber hecho malos manejos para posesionarme de él y negociarlo. No era el propósito. El propósito era rescatarlo para Querétaro. Y de ahí nos damos cuenta que un día se extravía porque Chava Tomás, un notario, estaba analizando documentos antiguos y se acordó del testamento de la benefactora. Y me dice, ¿dónde lo puedo consultar? Pues en el lugar donde debe estar, en la legislatura. Una hora después me dice, ya no está. Y empieza el movimiento, las especulaciones, que lo devolvían, que lo tenía fulano, sutano. Que había aparecido en un bote de basura. Sí, acuérdate todo lo que se especuló. Creemos saber quién lo tiene. Creemos saber, porque todo enfoca hacia allá, pero esto lo va a juzgar la historia, Luis. Afortunadamente, se publicó un libro que es fácilmente digerible, que donde está todo el movimiento. Y ahí está lo que te decía hace un momento, que por ningún motivo se venda o enajenen ninguna de las propiedades, son para beneficio del pueblo de Querétaro, para protección de mis huérfanos y mis huérfanas. ¿Y tú tienes ese documento, una copia? Yo tengo una copia de tamaño original, desde luego era una fotocopia que con el tiempo ha desmerecido un poco por la calidad de las fotocopiadoras de aquella época. Estoy hablando de 1987. Y entonces, Jaime, estamos en la misma situación, el documento extraviado y la gente haciendo uso de este beneficio para el pueblo de Querétaro. Y ahora es el Teatro de la República el que está en la mira y se pretenden 100 millones de pesos por él, la Junta Vergara, que tendrá que dar una explicación de cómo puede disponer de ese... Pero no la da, Luis. Si se debía al pueblo, si era el ayuntamiento como una representación del pueblo, y así fue la voluntad de la difunta, ¿por qué esta junta que ha manejado los bienes
no rinde cuentas, o si la rinde, la ha rendido en ocasiones entre 5 o 6 personas invitadas. ¿Por qué dependen del gobierno poner un director? Porque ese director va a recibir órdenes directamente de su patrón y va a llenar todo el terreno para que se facilite. Cuando es una IAP. Una IAP, sí, y todo esto está desde hace mucho tiempo viciado. Tal vez esto sea lo que vaya a detonar para que se actúe de cara al pueblo, porque es una cauda de malos manejos, Luis, que se puede incluso dar un seguimiento a las propiedades y poner en evidencia a quién las tiene en la actualidad. Lo cual sería muy rico. No, pues sería muy bueno, un trabajo muy bueno. Muy bien. ¿Y esto, Jaime, de alguna manera se podría resarcir, se podría regresar, o es nada más el señalamiento? Sería el señalamiento, pero sobre todo corregir situaciones. La Junta todavía tiene más de 100 propiedades valiosas. Por lo que sabemos desde hace 3 meses es que el gobierno federal se haga cargo como un monumento nacional, se va a dar a conocer en estos días. La estrategia es esta, dar a conocer que truene el aspecto y luego rescatar el manejo político para que la federación rescate lo del teatro. Ahora, si hay un particular de por medio, pues está muy obvio el negocio, ¿no? Si es directamente Junta, Gobierno Federal, sería lo indicado. Claro, y son 100 millones los que están pidiendo, que habría que ver también en cuánto queda. Así es, Luis. Pues Jaime, otra vez al servicio de Querétaro, de la cultura, de la historia de Querétaro, rescatando lo nuestro, con un tema pues ahorita muy controversial, que es la venta la posible venta del Teatro de la República, que por cierto ahí tienes una anécdota muy buena, ¿no? Muy buena. Para cerrar este segmento, este programa, vamos a platicar de ello brevemente. Cuando llega Fernando del Paso a Querétaro y lo acompañas al Teatro de la República y se queda sorprendido porque además de que hizo Noticias del Imperio y que lo describe y que habla de las cuestiones de Maximiliano, Carlota y demás, nunca lo había visto. Fernando del Paso estaba maravillado, más que nada por la presencia, porque conoce muchos teatros, una persona que ha viajado mucho, y el tiempo que vivió en Europa, en la BBC, la valía que tiene don Fernando del Paso, recientemente galardonado en España, sí, pues atestiguamos algo que nos dejó desconcertados. Hugo Gutiérrez Vega, Modesto, tú y un servidor, que el propio Fernando del Paso diciendo que no conocía el Teatro de la República. Claro. Pues vámonos con esto, muchas gracias y en la próxima nos vemos.